Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos de vuelta con Carlos Zacarías. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, me encuentro excelente. Aquí en esta semanita que se escucha tranquilos, se ve tranquila por el tema de vacaciones, ¿no? Al parecer. Así es, pero no quisimos dejar como este espacio sin seguir o dándole la continuidad que ya veníamos teniendo, ¿no? Entonces, por eso es que este espacio vamos a dedicarlo a la parte de seguridad en tu red. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar justo que nos comentaras qué abarca la red de una empresa o qué es una red de una empresa. Ok. Mira, una red de una empresa tiene como pilar o como función principal es suministrar la comunicación entre personas, colaboradores, hacer que ese flujo de información se dé entre todos los colaboradores y obviamente con el fin de hacer la operación mucho más fácil, que rote esa operación, obviamente también para comunicarte dentro de tu organización con tus clientes, con tus proveedores, para eso sirve la infraestructura de red de nuestra organización. Ok, perfecto. O sea, hablando digamos que de red como tal abarca o de infraestructura abarcaríamos un switch, ¿no? Un router, Exactamente. ¿no? O un módem, ¿no? Hablando a lo mejor de las empresas que están empezando y que tienen a lo mejor un módem muy básico, un switch, ¿no? Los nodos, obviamente, de cada espacio digamos, de un colaborador, ¿no? Que se conecta ya sea un nodo de red o un nodo de voz, ¿no? Que también podría ser de la parte de telefonía. Sí, exacto. En la parte que mencionas, o sea, son activos de red, básicamente. Esos activos de red también pueden dividirse depende de su función. Hay funciones para la parte de LAN, o sea, la parte de red de área local, que son recursos propios que la organización o los usuarios ocupan dentro de esta misma y solo fungen como parte local. Eso tiene una intervención o algo que intersecciona con la parte de WAN, que ya son servicios mucho más grandes, son la conectividad hacia Internet, hacia proveedores, hacia otros clientes, toda esa parte de WAN, y esa es la división, al menos en la parte lógica que se tiene. En la parte física, pues sí, como bien mencionas, en los activos de red existen switches, routers, access points, firewalls, los famosos modem o ONTs de Internet que sirven para la comunicación hacia la gran nube de Internet. Y esos son los activos al menos básicos que tiene. Obviamente, pues también considerar la parte de servidores, el tema de endpoints, o sea, computadoras personales, impresoras, escáneres y plotters, todo lo que existe en la parte de infraestructura interna, que todo eso pues, se vuelve un activo en la red y tiene mucha injerencia en la parte de la ciberseguridad o de la seguridad que debemos de darle a estos equipos. Ok, y pasando justo a ese punto, ¿por qué no dejar a la ligera la seguridad de nuestra red? O sea, como empresarios, como dueños de negocio, eh, ¿por qué no dejar a la ligera? Danos a lo mejor algunos datos estadísticos a nivel ciberseguridad. Pues en primera, ¿por qué no dejarlo expuesto toda esta parte de la información? Es simplemente porque toda nuestra vida o nuestro kernel el núcleo de nuestra información se encuentra fluyendo por esa infraestructura. Entonces, imagínate que tú manejes datos personales, datos de privacidad, datos de contabilidad que son bastante críticos. Imagínate que alguien los intercepte, los robe o simplemente los secuestre, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que cuidar. Todo ese horas y horas y horas de trabajo de mucha gente simplemente se muestra en datos, ¿no? Y en información. Esa información, pues haber trabajado tanto tiempo, haber recolectado información, estadísticos, hasta propia información de contabilidad que ahorita por temas fiscales se debe de tener y concentrada de cierta forma, entonces es importante poder conservarla. Ahora, tomando la parte
de los datos estadísticos, pues en tan solo en el semestre de este año se registraron más de 91,000 intentos de ataque, al menos en Latinoamérica. O sea, fue una barbaridad de intentos de ataque. Y al menos 60,000 de esos 91,000 ocurrieron aquí en México. Entonces, México es uno de los paraísos, digamos, que a los hackers les encanta, ¿no? Es porque aquí en cierta forma no le damos una seriedad al tema de la ciberseguridad o de la seguridad informática como se la debemos de dar, ¿no? No hablamos o no hablemos de al menos de temas de dar soluciones muy robustas, pero sí al menos de soluciones bastante eficaces para poder mitigar estos ataques y poder cuidar esa información. Ok, bueno, aquí ya se me, ya, si nos van a ver en video, ya se me metió una intrusa a mi red, pero no es peligrosa, pero bueno, ya estoy hablando de mi hija. Sí, ya la vi. Ok, ¿qué debemos bueno, justo por dónde empezar? O sea, para asegurar nuestra red, ¿qué debemos de hacer? Un análisis, tenemos que hacer un plan de prevención, a lo mejor un checklist. Coméntanos qué es cómo debemos empezar. Mira, el primer factor eh, que se debe considerar para la parte de la seguridad en la red es simplemente ver dónde estamos, ¿no? ¿Cuántos usuarios somos? ¿Qué servicios tenemos recurrencia al consultarlos? A lo mejor somos usuarios que, como bien dijiste al inicio, o sea, una organización que se dedica solamente a servicios, a recurrir a temas de Internet, imprimir de manera local, consultar a lo mejor servicios de nube de almacenamiento. Entonces, para ese tipo de que no hay una gran inversión en infraestructura interna, entonces lo que más te conviene es cuidar qué es lo que más te duele a ti. Entonces, lo que más te duele a ti es la parte de tu seguridad, de tu propio equipo de cómputo, de todos tus archivos que controlas, manejas o subes a Internet. Entonces, lo primero que debes de cuidar son tus equipos endpoints, o sea, tu laptop, tener un respaldo bastante que sea recurrente en algún sistema de nube que tengas, profesional obviamente. Eh, También tener o contar con al menos un antivirus o un antimalware dentro de tu equipo de cómputo. Son los factores básicos que al menos un usuario o para una organización que solamente utiliza infraestructura para Internet, para hacer consultas, temas de facturación, impresiones, eso es lo mínimo que tú necesitas como usuario final. Ahora existe la contraparte, ¿no? Yo tengo información bastante crítica, también tengo infraestructura de red donde guardo archivos, entonces ya tendremos que pensar en un equipo que le llamamos perimetral, ¿no? Un equipo firewall, el cual pues debe tener un tema de licenciamiento habilitados con los centros de inteligencia para detectar los malware más conocidos, habilitado la parte de detención de intrusos, prevención de intrusos, y eso es lo que al menos necesitamos. Necesitamos también conocer el análisis o el mencionamiento que se debe tener en estos temas de ciberseguridad es analizar cuántos usuarios tenemos detrás de nuestra red y, en segundo, cuál es la función o cuáles son las funciones más básicas que hacemos dentro de nuestra organización. Ok, perfecto. Y en este sentido, digamos, obviamente, ahorita la tendencia y obviamente continuamos con trabajo remoto y a lo mejor incluso tenemos equipos distribuidos, ¿no? Unos en la oficina, otros en casa. ¿Qué debemos de considerar justo para nuevos esquemas de trabajo en cuanto o sea, en cuanto a la seguridad de la información, cómo podemos administrar y mantener a nuestros usuarios de manera, pues sí, sobre todo como bien comentaste, ¿no? La información que es confidencial, la información que a lo mejor es vulnerable y que se puede prestar justo para, pues sí, o sea, tenerla vulnerable, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos considerar en estos nuevos esquemas de trabajo? Es un tema muy padre que tocas, porque estábamos hablando de infraestructura de red de una organización, ¿no? Pero ahorita en esquemas híbridos, pues cada quien tiene su propia información, cada quien tiene sus propios endpoints y por supuesto todos esos que son parte de una organización tienen que formar esa cadena donde toda esa información se quede centralizada y por supuesto que tienen que trabajar en conjunto de manera, algunos en oficina, algunos desde sus casas. Entonces, yo al menos lo que sugiero en temas de seguridad
cuidar mucho, es cuidar mucho, darle mucha importancia al tema del endpoint, al tema del equipo de cómputo. Como bien mencioné, o sea, tener mínimo las partes de un antivirus y también de un antimalware. Esos software se pueden administrar de manera en nube. Vaya, no necesito yo estar dentro de mi red o fuera de mi red hasta en un Starbucks conectado y tener ese tipo de softwares para poder contener ese tipo de ataques maliciosos, proteger mi información. Y por supuesto, el segundo factor de todo eso es tener una forma de respaldo de mi información. ¿A qué me refiero? Al menos una forma profesional, al menos tener esas nubes que me garanticen que mi información va a estar protegida, segura y que va a conservar no se va a vulnerar ni tampoco la van a poder interceptar. Eso es lo mínimo lo que yo necesito para poder. Ya en otros esquemas, pues podemos hablar de seguridad en DNS, en algún firewall perimetral. Hay veces que algunas empresas tienen tanta protección de su información y cuidan mucho la información de sus colaboradores que lo que hacen es enviarte un kit completo, no solamente de tu equipo de cómputo ya con las herramientas que te menciono, sino con darte un equipo firewall que sea muy pequeño, perimetral para tu hogar, y ese mismo te dice la organización, conéctate a esta red que te propague este modem, este router, este firewall, y atrás de este siempre vas a trabajar. Entonces, con esto tratan de garantizar que tu información siempre sea segura, esté protegida no tenga riesgo de al menos de estar al utilizar estas herramientas de ciberseguridad básicas, ¿no? Sí, así es. Y ahorita que estás mencionando, justo lo iba a preguntar, que cuáles son o sea, estás mencionando algunas soluciones de nube, algunas soluciones de seguridad perimetral, pero ¿cuáles son a lo mejor las que nos podrías estar como a lo mejor categorizando de acuerdo a las necesidades básicas o sea, que deberíamos de considerar para asegurar nuestra red? Si nos puedes ir mencionando a lo mejor no sé, para mínimo tendrías que tener esto y hay estas soluciones, ¿no? Ujú. Ok, como bien mencionaba, la parte de las soluciones que debemos de considerar es un anti-malware. Existen un abanico de ahorita de soluciones, que esas soluciones de anti-malware se basan en un centro de inteligencia que provee la propia marca. La marca actualiza del diario esa base de datos, analiza toda la parte de tus malware y todos tus malware los analiza y si hay malware de día cero también los contenga. Les digo rápido que es un malware de día cero. Es un malware que no se ha detectado, no tiene un nombre ni un apellido, pero tiene una forma inusual de trabajar o de desplegarse dentro de tu equipo de cómputo y no tiene todavía identificado por las mis principales marcas o centros de inteligencia de ciertas marcas. Entonces, lo categoriza, te lo pone en cuarentena y lo mitiga o lo contiene para que... Ahora, también ese tipo de soluciones son administrables dentro de la nube, son totalmente verificables, son estadísticos que puedes obtener del tema de nube. También en los temas de los antivirus, o sea, entendamos una parte, ¿no? Una cosa es el malware, que forma parte, que también es un virus, que a veces los antivirus detectan esos malware, pero a veces no lo hacen. Está más orientado a un tema de centro de inteligencia. Ahora, esos también antivirus también tienen la misma oportunidad o la forma de administrar como un anti-malware. Desde la nube, poder verificar qué tipo de riesgos estamos teniendo y te da un tema de estadísticas. También a veces esos antivirus también tienen la forma de bloqueo de ciertas páginas de contenido malicioso y te puede dar un sinfín de números que a veces esos números nos sirven mucho para poder saber los usuarios cómo están y qué están navegando, ¿no? Principalmente para poder evitar y hacer un esquema de mejores prácticas de trabajo remoto. Ok, sí, justo uno de los datos también súper fuertes en temas de ciberseguridad es que los usuarios, sobre todo los remotos, somos los más vulnerables, ¿no? En ser atacados, ¿no? Sobre todo en phishing. Y uno de los blancos, pues es obviamente la parte del correo, ¿no? Digo, incluso a mí me ha tocado tener correos, ¿no? En donde pues sí te llega como, o sea, sí, sí caes, vaya, sí caes
y justo pues a lo mejor llegas a abrir el archivo, lo descargas y pues ya hay una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Al grado que pueden llegar, bueno, hemos sabido de casos, ¿no? Al grado de que pueden llegar a infectar toda, o bueno, más bien, sí, a infectar toda la red y a, pues sobre todo a manipular toda la información de la empresa o incluso de, pues, de instituciones educativas, ¿no? Que pues dependen de la información y pues prácticamente la operación se detiene si no tienes, como bien comentaste, un respaldo, ¿no? Respaldo de información. Entonces, a mí me gustaría que hagas así como una conclusión, sobre todo para las empresas que a lo mejor son pequeñas y quizá medianas y en donde no cuentan con un área que le dedique a la parte de atención a esta área, ¿no? De ciberseguridad, o que no tengan una gente especializada que esté dedicada al 100% a la parte de seguridad, que a lo mejor se sientan desprotegidas, ¿no? En ese sentido, y con qué soluciones podemos nosotros incluso ayudarles o que busquen ayuda de un consultor en tecnología que les pueda cubrir estas necesidades de protección de su información. Ok. Ahora, retomando los temas que habíamos tratado en la parte de malware, la parte de antivirus, ahorita mencionaste una parte de phishing importante, pues si no tienen un área de TI muy formal o una área de ciberseguridad o seguridad de la información formal, porque obviamente entendemos que ahorita lo que buscamos es reducir costos, ¿no? Y esa reducción de costos se basa en a lo mejor tener la menor cantidad de usuarios, de colaboradores en cierta forma. Pues lo que nos conviene para las pequeñas y medianas empresas, pues es contratar un servicio de seguridad que, un servicio, perdón, de un proveedor que provea esta parte de ciberseguridad, como, como puede ser, no, en este caso, nosotros hacemos esa parte. Básicamente, lo que nosotros realizamos es la instalación de estos agentes, tanto de antivirus, que podemos utilizar, por mencionarte a lo mejor una marca y de un antivirus centralizado que sería Sophos, en este caso. También en esa misma rama, en la parte de Sophos, también tiene su propio anti-malware, su propio agente anti-malware, que también mismo se administra en la parte de nube, se unifica con el antivirus y ya tenemos esas dos partes cubiertas. También existen la parte de los appliance o de los UTMs, que son la parte de los firewalls. Esos firewalls también hacen la parte de la protección, y también en esta misma marca Sophos podemos nosotros recomendar. Ha sido por Gartner mencionado como de las mejores plataformas de antivirus durante muchos años. Ahorita realmente la competencia ha estado muy fuerte en la parte de ciberseguridad por el trend que existe y por todo lo que existe ahorita en la parte de ciberseguridad. Existen un sinfín de marcas, pero nosotros, al menos, o yo recomiendo esa parte por la facilidad que tiene. Hasta es tan viable esta parte de configuración y de manipulación, que hasta existen perfiles de usuarios que pueden tener visibilidad de estos estadísticos que les menciono, y también existen en otros tipos de marcas, como por ejemplo en Trend Micro. También nosotros hablamos de distribuir esta parte de Trend Micro, que también es una solución totalmente orientada a la administración de estos recursos de seguridad informática, para poder tener la visibilidad y hacer ya en determinado momento, que ojalá pues nunca pase, que es lo que esperamos, poder hacer una correlación de eventos, que cómo sucedió, de dónde vino toda esa parte, porque lo principal es que los usuarios siempre te van a decir que si pasa algún evento de seguridad es que ellos no fueron. Entonces, aquí lo que conviene es hacer un análisis muy completo, que estas herramientas de ciberseguridad te las dan, y te dan una forma de darle tracking a toda esa parte de seguimiento de los casos de ciberseguridad, y eso es lo que nos dan esas herramientas. Ok, y bueno, pues sí, sobre todo que no se preocupen, ¿no? Y que se acerquen a un aliado que les pueda justo llevar toda esta administración de manera remota, ¿no? Y centralizada de todos sus usuarios, estando incluso en esquemas de trabajo distribuido, ¿no? Eh, Exacto. pues no sé si quieras hacer como agregar algunas recomendaciones para cerrar, y bueno, obviamente también dejarles
los recursos que tenemos en nuestra página de internet. Está nuestro blog, que Carlos escribe muchos, bueno, sobre todo artículos muy enfocados a la parte de ciberseguridad, algunos tips, algunas recomendaciones, sobre todo enfocado en que les pueda ayudar de manera muy simple, sencilla, ¿no? No importando que seas o que no seas más bien especialista en ciberseguridad, ¿no? Sino más bien tomar conciencia de como usuario y como también dueño de negocio, que es súper importante, la parte de la seguridad de la información en nuestra, o de la seguridad de nuestra red, ¿no? Como tal. Entonces, si tú quieres agregar algo para cerrar. Sí, es muy importante proteger nuestra infraestructura interna de nuestra organización, sean solamente endpoints o sean también equipos de red. Y pues la verdad es que nosotros sabemos llevar esta parte debido a que tanto somos expertos ya en la parte de ciberseguridad, conocemos bastante de ese tema, como también en la parte de infraestructura de red, en la parte de red, en la parte de los endpoints, también conocemos bastante y la verdad es que sí, escúchenos en la parte del podcast, porque existen varios episodios que se dedican solamente a la parte de ciberseguridad, no solamente a la parte de pequeñita en la parte de las pymes, ¿no? Sino también en las grandes empresas, cómo llega a muchas de las ocasiones decimos, pues, muchas veces decimos, nunca nos va a pasar porque somos una empresa pequeñita o somos una empresa mediana que solamente esos tipos de ataques les pasa a grandes corporaciones a nivel mundial o a nivel nacional, pero no es cierto, nos puede pasar a todo el mundo porque pues solamente estamos a expensas de que nos llegue a pasar porque los hackers pues así son, o sea, los dejan ahí y si uno lo toma pues nos llega a pasar, ¿eh? Y la verdad es que se cifra, puede haber discos cifrados, información secuestrada, entonces es muy importante conocer. Yo entiendo que es un rubro muy grande, pero sí nos conviene conocer la verdad de al menos estos temas y por eso sí les recomiendo leer al menos los blogs que tenemos en nuestra página y también por supuesto, escuchar los episodios de podcast que son orientados totalmente a la parte de ciberseguridad, no solamente a entornos pequeños, sino a entornos un poquito más, un poco más macro. Entonces, sí les recomiendo, la verdad, estar orientados y pueden consultar con nosotros también. Podemos hacer levantamientos técnicos acerca de estos inventarios en temas de infraestructura, seguridad y pues simplemente habilitar seguridad en endpoint. También lo podemos revisar. Claro, bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo el día de hoy con nosotros. Y bueno, estamos preparando obviamente mejores episodios muy enfocados justo a este tema de ciberseguridad, ya que pues obviamente queremos seguir abarcando la parte de las tendencias tecnológicas, sobre todo la parte de ciberseguridad. Y bueno, pues esperamos contar con más invitados muy especialistas en estos temas y poder compartir con ustedes, pues obviamente el conocimiento y sobre todo los hacks que se puedan llevar para que los puedan aplicar a sus empresas, ¿no? Y pues estamos a sus órdenes también, por si quieren tener alguna consultoría sin costo, escríbanos a través de nuestra página en internet y pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos.